les cuento un poquito rápidamente porque no tenemos tiempo. Se presentaron impresionantemente 22 trabajos de investigación con seudónimos. Esos trabajos fueron enviados al Departamento de Epidemiología de la Universidad del CES con el seudónimo, nadie conoce el contenido. La Universidad del CES revisó los trabajos y destacó 8 trabajos para ser presentados con los seudónimos, igual no sabemos quiénes fueron. Esos 8 trabajos se devolvió a cuenta de la email quiénes eran los que habían sido escogidos como seudónimos igual, que hasta hoy los vamos a conocer nosotros en la presentación. Aquí hay un jurado que es internacional, no hay nadie nacional, hay 4 profesores que van a escuchar los trabajos y los van a calificar inmediatamente. Hay un sistema que une y suma los puntajes de los profesores independientemente, ellos no van a poder comentar entre ellos cuál le gustó, cuál le pareció, cada uno pone su puntaje independiente y se suman con los puntajes independientes doble ciego que hicieron en la Universidad 6 de la parte epidemiológica. Y ahí va a salir el puntaje. Tampoco lo vamos a saber al final de esta reunión, sino que inmediatamente va a salir a un sobre cerrado los 3 mejores trabajos que el computador saque y esos 3 serán entregados en premios de la academia y en ese momento aquellos presentadores del premio romperán el sobre y todos sabremos cuál es el seudónimo y quiénes eran los contenidos y el nombre del trabajo. Hasta ese momento nadie va a saber absolutamente nada. Llamo a los jurados, los jurados no, los presentadores de esta sesión, porque los jurados ya los dije, el doctor Gerardo Puentes y el doctor David Páramo, que van a coordinar la sesión. Quiero decir aquí una cosita que me pasaron, que no han puesto todos los trabajos. Otra cosa, no va a haber preguntas, van a presentar, tienen 8 minutos para presentar su trabajo cada uno de los autores, porque ahí vamos a ver quién es, y tiene 8 minutos, punto. No hay preguntas, cada jurado independiente va a poner su puntaje. Quitamos lo de las preguntas porque se puede prestar para que algunos tienen más facilidad de responder, porque sesgamos al jurado, o sea, simplemente lo presentan y eso es una de las cosas que se va a evaluar, la capacidad de presentar en 8 minutos el trabajo. Me dijeron que faltaban por poner algunos, o ya todos pusieron. ¿Dónde está esto aquí? Para que sea más rápido, ¿dónde está la lista? Mire, aquí Miguel Ángel, creo que va a ser el primero. Toñis no lo ha puesto. Si no lo ha puesto mientras presenta Miguel Ángel, póngalo allá. Refractario es el tercero. Rubicón ya lo puso, es el cuarto. Ribereños es el quinto, ya lo puso. 1, 2 y 3 no lo puso. Microbiota ya lo puso. Y reflujo ya no lo puso. Entonces pónganlo en este momento porque ese va a ser el orden y no va a haber momento para que después estén poniendo trabajos. Doctor. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Aponte. Como bien lo dice el doctor Aponte, con el doctor Páramo somos los moderadores. Ningún colombiano ha influido en los trabajos de investigación. Desconocemos completamente todos los trabajos. Entonces vamos a dar inicio con la presentación con el seudónimo Miguel Ángel. Nuestros 4 jurados que son internacionales, que están aquí presentes, harán la votación anónima. Como el día de ayer en el debate de los RIN nos toca ser muy estrictos y si pasamos los 8 minutos nos toca desafortunadamente cortar y seguir con el siguiente trabajo de investigación. Bienvenido al trabajo Miguel Ángel. Desconocemos, inclusive se presenta el investigador o la persona que va a exponer el trabajo. Bienvenidos. A partir de este momento, doctor, tiene 8 minutos. Bienvenido. Bien, buenas tardes. Nuestro trabajo, modelo de microsimulación para establecer la edad de inicio de tamización de cáncer gástrico de 2 poblaciones colombianas con alta prevalencia de la enfermedad, nuestro grupo de la Universidad Nacional, mi nombre es Cristian Gualdrón, fellow de gastroenterología. El cáncer gástrico es el 5º más frecuente a nivel mundial, es la primera causa de mortalidad por cáncer en nuestro país, hasta el 60% se diagnostica en fases avanzadas y esto es un problema de salud pública. La incidencia y la mortalidad es mayor en el área andina, así en la modelo de carcinogénesis
mundialmente conocido, el de Pelayo Correa, tiene unas lesiones premalignas dadas por gastritis atrófica hasta el carcinoma de tipo intestinal. Esto ha motivado programas de tamización a nivel mundial, los más robustos, los que son en los países asiáticos, que han reducido la mortalidad hasta en un 61%. Para nuestro país, la guía más actualizada nos concluye los autores que, dada la falta de evidencia, no hay una edad de tamización. Por eso ellos nos recomiendan realizar estudios de investigación que se enfoquen en edades de tamización. Nos plantea una imperiosa necesidad de tener datos propios y establecer una edad ideal de tamización para el cáncer gástrico en nuestro medio. Esto nos lleva a plantearnos unos objetivos: determinar la prevalencia de las condiciones premalignas de atrofia, metaplasia y displasia y cáncer gástrico en 2 ciudades principales representativas de Colombia, del área andina, Pasto y Bogotá, y con esto, mediante un modelo matemático de microsimulación, establecer el punto de corte ideal de inicio de la tamización del cáncer gástrico en nuestro medio. La metodología consistió en unas etapas. La primera, una búsqueda sistemática de datos estadísticos de nuestro medio: incidencia, prevalencia, mortalidad y supervivencia, cuenta alto costo colombiana, bases de datos ISPRO, Instituto Nacional de Salud. Adicionalmente, literatura mundial acerca de las tasas de progresión de las diferentes etapas del cáncer gástrico. Estos datos muy importantes para el modelo. Esta tabla resume estas tasas de progresión de las diferentes etapas, desde atrofia hasta displasia, y muy importantes para un modelo de microsimulación. Adicionalmente, esta tabla de la cuenta de alto costo para 2023 de nuestro país muestra por intervalos de 5 años de las edades las diferentes incidencias del cáncer gástrico. La segunda parte de la metodología para el modelo de microsimulación incluía el estudio observacional de corte transversal, un muestreo no probabilístico, donde se incluyeron los pacientes de Pasto y Bogotá. Se incluyeron pacientes con más de 18 años a los cuales se les hizo endoscopia digestiva con protocolo de Sidney completo. Se excluyeron los pacientes que tuvieran reportes incompletos, adicionalmente protocolo de Sidney incompleto, otros diagnósticos que generaran confusión, y adicionalmente se excluyeron los casos de cáncer gástrico difuso por tener una carcinogénesis diferente. Se analizaron mediante Stata 15, se estableció la prevalencia de las condiciones premalignas de forma individual, se estableció la prevalencia de cáncer gástrico y la media edad de cada lesión premaligna. La tercera parte y más importante, el modelo de microsimulación, utiliza este lenguaje de programación Python por ser un lenguaje robusto, de código abierto, orientado a objetos, y que utiliza un modelo basado en agentes. Utiliza los mecanismos de clases donde agrupa los datos para simular 100.000 personas. La primera clase es esta clase Person, representa a cada individuo de la población, modela su progreso por las diferentes etapas de lesiones premalignas, utiliza los atributos de esta población que nosotros hicimos en el corte transversal, utiliza una función, un método Progress Disease, que simula año a año la posible progresión de la enfermedad en las diferentes lesiones premalignas, y así, basado en esas tasas de progresión mundiales, utiliza esas probabilidades para la transición entre las diferentes etapas en nuestros pacientes. La segunda clase, el Cancer Simulation, muestra la simulación a nivel poblacional a lo largo de 50 años. Estas simulaciones las incluyen unas matrices numéricas y así permite realizar el seguimiento en cada momento de cuántas personas sanas hay, cuántas progresan en las diferentes lesiones y cuántas llegan a la última etapa de esos 100.000 pacientes. Basado en la aleatoriedad del modelo de microsimulación, utiliza unas funciones muy importantes en la que la simulación se ejecuta muchas veces. Esto reduce la variabilidad natural, promedia los resultados y proporciona datos más robustos para mirar la progresión hasta el cáncer en 50 años. La siguiente función que también usa es esta Last Stage Progression Tamizado Age, que evalúa tamizar en diferentes edades cada 5 años versus no tamizar, con el fin de obtener la mejor edad de tamización que reduce el porcentaje de cáncer gástrico avanzado. En resumen, nuestro modelo es esto: es un corte transversal que utiliza atributos de una población donde hay alta incidencia de cáncer gástrico, utiliza unas tasas de progresión que están descritas mundialmente. A estas tasas de progresión le aplica unos factores de aumento, que es con la prevalencia de nuestras lesiones premalignas como punto de partida, para de ahí evaluar la tasa de progresión con una microsimulación de 100.000 pacientes, con las clases que acabo de explicar, las funciones mencionadas, y así obtener la edad más efectiva de tamización y la reducción porcentual de casos de cáncer gástrico avanzado.
Nuestros resultados del corte transversal, 800 pacientes, 63% pacientes mujeres, una mediana edad de 64 años, una prevalencia de H. pylori de 39.7%, una prevalencia de lesiones premalignas del 40.8% de gastritis atrófica, de metaplasia del 23%, displasia del 1.5% y adicionalmente cáncer gástrico temprano 1%, cáncer gástrico avanzado 2.6%, con diferencia significativa en la atrofia para Pasto con respecto a Bogotá. Esta tabla resume la edad promedio de cada una de las lesiones premalignas y una vez después de ejecutar la microsimulación, la mejor edad de tamización que se ve en esta línea negra con respecto a la línea punteada roja que es versus no tamización es 45 años. El modelo demostró que realizar la tamización a los 45 años reduciría hasta un 44.7% la incidencia de casos avanzados de cáncer gástrico en la población simulada al momento del diagnóstico. Todo esto nos permite ver que la microsimulación con Python es un reflejo realista de cómo el cáncer gástrico progresa en la población, la capacidad de probar diferentes edades de tamizado, y esto es muy importante porque nuestra prevalencia de lesiones premalignas es más alta que la reportada en la literatura, y aquí hacemos referencia al metaanálisis más grande publicado reciente de Mulder con 1.700.000 pacientes. Ellos tuvieron una gastritis atrófica en el 25.4% versus nosotros 41 y 46%, y metaplasia intestinal ellos 16.2% versus nosotros 23%. Los programas de tamización mundial y detección temprana han logrado reducción de mortalidad hasta el 40%. Nuestro modelo de microsimulación en los 100.000 pacientes tiene un minuto, por favor. Demuestra una reducción del 44.7% de la incidencia de cáncer gástrico avanzado, 45 años como la edad ideal de tamización para importantes políticas de salud pública. Tenemos limitaciones en nuestro trabajo, la más importante, que solo son datos transversales los que permitieron la microsimulación de 2 ciudades capitales, enfocando, por ejemplo, una política pública a nichos de alta incidencia. Sin embargo, es ahí donde cobra importancia y nuestro código queda abierto, libre para que otros investigadores, o es un código público, puedan usarlo en sus ciudades. Hasta la fecha, es el primer estudio en Latinoamérica con un modelo de microsimulación de 100.000 pacientes y la edad promedio contundente de tamización se logró 45 años como punto de partida para una política pública probablemente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente su presentación. Felicitaciones al grupo de trabajo. A continuación sigue el grupo de Toñiz. Buenas tardes, este es nuestro trabajo con el seudónimo Toñiz, factores relacionados con la pobre tolerancia a la colonoscopia sin sedación. Este es nuestro grupo de trabajo de la Universidad Nacional de Colombia, el Hospital Universitario Nacional de Colombia. La colonoscopia desde hace más de 60 años es una de las herramientas más importantes para el diagnóstico, tamización y detección temprana de lesiones malignas y premalignas. Esto se ha demostrado a nivel mundial en diferentes estudios donde la detección de cáncer colorectal es mejor con la realización de colonoscopia. Una de las cosas que hacemos con la colonoscopia es utilizar la sedación. La sedación ha mejorado la tolerancia al procedimiento, ha mejorado la compliance de los gastroenterólogos o los endoscopistas. Sin embargo, esta no es un indicador de calidad. Se ha hablado de que ella disminuye las molestias, también se ha planteado que mejora la intubación secal y también la tasa de detección de adenomas, aunque esto no se ha relacionado directamente con la sedación. Sin embargo, también se ha relacionado con un incremento de las complicaciones hasta un 67% del total de las colonoscopias realizadas, y una limitación en el acceso podría ser probable con la necesidad de sedación en todos los procedimientos. Sin embargo, sin sedación, podríamos decir que podemos realizar un procedimiento, lo podemos hacer con menores complicaciones, disminuiría también el tiempo de la realización y permitiría que las personas se reintegraran de manera más fácil a todas las actividades de la vida diaria. Y es igual realizarla con sedación y sin sedación en cuanto a la intubación secal, que es un indicador de calidad, y a la tasa de detección de adenomas. Los objetivos de nuestro trabajo fueron
determinar las características clínicas de los pacientes con pobre tolerancia a la colonoscopia realizada sin sedación. Los objetivos específicos fueron describir las características sociodemográficas, describir la proporción de pacientes con requerimiento de sedación o suspensión del procedimiento y establecer la asociación de las características clínicas con la pobre tolerancia a la colonoscopia. Se diseñó un estudio analítico, observacional de corte transversal en el que se incluyeron pacientes de más de 18 años a quienes se les permitió la libre escogencia de la colonoscopia sin sedación o con sedación entre febrero y diciembre del año 2019. Se excluyeron los pacientes con antecedentes de CA de colon o antecedentes quirúrgicos como colectomía, micolectomía. La recolección de todos estos pacientes se hizo día a día de manera prospectiva. Se realizó una colonoscopia con equipos Olympus, EVIS, Exera, CB180, se hizo por un solo endoscopista y se determinaron la buena tolerancia como los desenlaces, pero también la necesidad de sedación, la suspensión del procedimiento y la presencia de dolor, evaluado el dolor, para determinar si el paciente necesitaba pasar a la rama de sedación. El análisis estadístico se procesó en Stata versión 15, se hizo inicialmente una minería de datos con exploración de datos extremos o perdidos, se evaluó la distribución, análisis de frecuencias absolutas y relativas, medidas de tendencia central y de dispersión, un análisis bivariado para encontrar cuáles eran los factores asociados, con estimación de ORs para determinar si los pacientes necesitaban sedación o culminación del procedimiento, se evaluaron con chi cuadrada, Fisher y según lo que fuera necesario, Ted Studen o Wilcoxon para la evaluación de las medianas. El análisis multivariado se utilizó la metodología de Backward basado en la ley de la parsimonia que permitió definir cuáles eran las asociaciones más importantes. Se consideró una P de 0 menor de 0.05 de manera significativa. Se encontraron 246 individuos incluidos, 55% eran hombres, 44.7% eran mujeres y la mediana de edad fue de 49 años con un rango intercoactílico de 36 a 58. Las indicaciones de los procedimientos fueron tamización en un 36%, cualquier característica de sangrado en un 34% y un dolor abdominal en un 20.7%. Estos fueron los resultados de comorbilidades, fue una baja carga de comorbilidad, siendo la hipertensión arterial quizá la más importante de todas estas. Con esa baja carga de morbilidad, pues es evidente que teníamos una clasificación de ASA, ASA 1 en un 68%, una ASA 2 en un 29% y los restantes en ASA 3. Los antecedentes quirúrgicos más importantes se determinan en esta tabla, siendo las cirugías ginecológica urológica las que más se presentaron. Y en los resultados encontramos que a todos los pacientes que se llevaron a colonoscopia sin sedación se les pudo hacer una intubación cecal, se pudo completar el procedimiento, una tolerancia entre excelente y buena que fue más del 90%, con una mala de menos del 4%. En los análisis que se realizaron se encontraron que estas fueron las características más asociadas a los resultados, a los objetivos propuestos, siendo el sexo, el sangrado y la apendicectomía características que tuvieron una asociación marginal y después de aplicarles el proceso de metodología de análisis bivariado y la regresión que se corrió, se hizo por la metodología de Backward encontrando que el índice de masa corporal de menos de 24.9, siendo este para normal o bajo, la historia de sangrado macroscópico y la apendicectomía los que demostraron la mejor asociación con los desenlaces buscados. Los factores independientes asociados que acabamos de mencionar, pues terminan diciéndonos que en los pacientes que tienen índice de masa corporal menor de 24.9, pues habría un mayor riesgo de tener que suspender el procedimiento por mala tolerancia. Esto se puede explicar por ausencia de soporte, dado que el índice de masa corporal no es un buen indicador de grasa visceral que disminuiría la facilidad para realizar la colonoscopia, el sangrado macroscópico, que podría hablar de dos cosas, de una alteración estructural que no fue encontrada, pero además que podría plantearnos que la inflamación aguda podría ser uno de los procedimientos, de las causas para suspensión del procedimiento, y el antecedente de apendicectomía, que cuando ya sabemos que todos los pacientes pueden tener cirugía abdominal, con cirugía abdominal pueden tener adherencias,
Este procedimiento, la apendicectomía, fue el único que mostró asociación realmente con respecto a las demás cirugías que se podían presentar. No hubo diferencias en edad, género ni comorbilidades. Nuestro trabajo tiene fortalezas como una muestra significativa. De lo que hemos revisado es quizá la muestra significativa para este objetivo en la región. La realización de todos los estudios por un solo profesional que termina permitiendo una disminución de la variabilidad en la técnica y que definitivamente creemos que es un hallazgo aplicable en la práctica médica real para los pacientes que necesitan procedimientos sin sedación. Las limitaciones es que no disponíamos de CO2, pero quizá esta también sea una de las fortalezas del estudio. Doctor. Gracias. No se hizo medición de la tasa de detección de adenomas, que es parte de lo que deberíamos mirar si hacerla con sedación o sin sedación nos permitiría encontrar una mejor asociación con este indicador de calidad, y que pocos individuos tenían asas altas, que son los que más se beneficiarían con la técnica sin sedación. Como conclusión, la colonoscopia sin sedación es una opción de interés segura sin ser inferior a los marcadores de calidad de colonoscopia evaluados. El presente estudio aporta información útil de los predictores de molestias o dolor relacionados con el procedimiento sin sedación, abriendo puertas a considerar este método de realización en escenarios con menor disponibilidad de recursos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Concha. Gracias por el cumplimiento en el tiempo. Seguimos con el estudio seudónimo refractario. Muy buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por esta oportunidad y para mí es un honor presentar en este público de tan alta calidad. Mi nombre es Camilo Díaz, soy cirujano general, fellow de gastroenterología de la Universidad Sanitas y vengo a presentarles los resultados de nuestro trabajo, comparación de la eficacia de la terapia dual con bismuto versus terapia cuádruple con bismuto en pacientes con infección recurrente por Helicobacter pylori. Esto es un estudio aleatorizado multicéntrico. Entonces, siendo el tema del Helicobacter pylori tan frecuente y tan recidivante, ¿por qué vamos a seguir hablando de él? Esto es porque más del 60% de la población actualmente va a tener una prevalencia y va a seguir generando cambios en la mucosa, va a generar también enfermedades principalmente como el cáncer gástrico y como úlceras pépticas, entre otras gastritis crónica, que impactan negativamente en la calidad de vida y van a tener también un impacto en la mortalidad. Y en nuestros sistemas de salud también va a generar una carga de enfermedad también muy alta. ¿Cuál es el otro problema realmente que tenemos actual? Que es la alta tasa de resistencia antibiótica, principalmente de los antibióticos más comunes, que esto lo vemos reflejado en lo presentado por la Asociación Americana de Gastroenterología a la derecha de la pantalla, pero también tenemos datos locales presentados en estudios colombianos donde tenemos una alta tasa de resistencia a la terapia tradicional que nos han enseñado desde los pregrados. Entonces, teniendo en cuenta también toda esta tasa de resistencia, cada vez nos vamos quedando más y más cortos de estrategias terapéuticas para poder hacer una adecuada erradicación y poder no solo aliviar los síntomas de los pacientes, sino también poder impactar en cortar la cadena del avance al cáncer gástrico. Teniendo en cuenta todo lo anterior, entonces surge nuestro estudio que busca comparar la eficiencia de la erradicación del Helicobacter pylori vamos a comparar la eficacia y la seguridad de dos estrategias terapéuticas que van a ser las mencionadas acá a la izquierda de la pantalla, el régimen de terapia dual, amoxicilina, esomeprazol y bismuto, versus un régimen de terapia cuádruple, los tres mencionados, adicionándole doxiciclina. En pacientes con al menos un fallo previo a la terapia de erradicación. Para poder desarrollar esto, entonces hicimos un estudio prospectivo multicéntrico, abierto y aleatorizado, con un diseño de superioridad. El objetivo es el que les acabo de mencionar, y este fue un estudio colaborativo entre las ciudades de Bogotá y Medellín que se llevó a cabo entre junio del 2021 y mayo del 2024. Se obtuvo todos los consentimientos informados y todos los protocolos de bioética necesarios para un ensayo clínico. Dentro de los criterios de inclusión, como les he mencionado, la infección persistente por Helicobacter pylori y haber tenido un fracaso en al menos una terapia en los últimos 3 años. Y se excluyeron todos los pacientes menores de 18 años, mayores de 70, en embarazo o lactancia, con enfermedades graves y con otros antecedentes, principalmente de cirugía gástrica. Entonces, hicimos la aleatorización en 2 grupos. Esta aleatorización se hizo a través de una secuencia de números generados por computador
y se hizo una asignación en sobres sellados y se estableció los dos grupos. Aquí hay un ejemplo de cómo se hizo esta asignación en los sobres. Después de tener la autorización, el médico tratante abría el sobre y ya le daba la terapia que le correspondía al paciente, y él era el encargado de generar esta formulación. El objetivo primario, entonces, la tasa de erradicación del Helicobacter pylori a las 6 semanas con la prueba de aliento del test de ureasa, y los objetivos secundarios, la frecuencia, la gravedad de efectos adversos y sobre todo el cumplimiento del tratamiento. Para lograr estos resultados hicimos un análisis por intención a tratar y un análisis por protocolo. Estas fueron las pruebas estadísticas que realizamos, chi cuadrado, Fisher, análisis de correlación entre las características de los resultados y para tener un nivel de significancia menor a P0.05. Entonces, lo más importante de nuestro estudio, los resultados de 283 pacientes que tuvimos elegibles, al final se aleatorizaron 267 pacientes. Estos 267 pacientes fueron 131 a un grupo de terapia dual y 136 al grupo de terapia cuádruple. Se les hizo el seguimiento y al final tuvimos 131 que se incluyeron en el análisis por intención a tratar y 118 en el análisis por protocolo del grupo de terapia dual, versus 136 y 111 en el grupo de pacientes de terapia cuádruple. Ahí están las características de por qué se excluyeron o por qué no se incluyeron en los análisis definitivos. Entonces, la primera tabla es para mostrar que no hubo diferencias en cuanto a la parte demográfica, es decir, teníamos un grupo homogéneo. Y continuando con los resultados, vamos a tener que no hubo realmente diferencias en esta parte demográfica, pero sí hubo una gran diferencia en la tasa de erradicación en los pacientes que tuvimos, que recibieron terapia dual versus aquellos que tuvieron terapia cuádruple, tuvieron una tasa de erradicación del 90.1% y 95.8% en cada uno de los análisis que se realizaron. Y lo más importante también, hubo una gran diferencia estadísticamente significativa, sobre todo en los efectos adversos. Es decir, los pacientes que recibieron terapia cuádruple, que fue nuestra terapia de comparación, tuvieron mayor alteración en todos los resultados que analizamos, en los efectos globales, diarrea, dolor, disgeusia, náuseas, entre otros. ¿Cuál es otra importancia de nuestro proyecto? Que al buscar y hacer una búsqueda exhaustiva de la literatura, incluyendo artículos de nuestro mismo grupo, donde se buscaron también comparar la eficiencia de las terapias o se buscaron los artículos que habían comparado también otro tipo de terapias, encontramos que no habían específicamente para aquellos que eran refractarios, y ese quizás es uno de los plus más grandes que tiene nuestro artículo. Entonces, de forma general, y aquí tenemos, les presento varias de la evidencia, que incluye revisiones sistemáticas, comparaciones, estudios, ensayos clínicos también, y no incluyó ninguno la refractariedad. Entonces, ¿qué podemos concluir? La terapia dual versus la terapia cuádruple es una alternativa eficaz y segura en el rescate de los pacientes con Helicobacter pylori refractario. La erradicación o las tasas de erradicación son similares y claramente tenemos un patrón de seguridad, de eficiencia, de cumplimiento mucho mayor. Y al ser un país que tenemos tantos problemas con el acceso a los medicamentos, donde muchas de las terapias refractarias, cuando vamos a formular algunas de estas terapias son muy costosas, vamos a tener una alternativa económica que se puede cumplir y que la tenemos muy disponible en todos nuestros mercados y podría considerarse como un tratamiento estándar de primera línea. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Felicitaciones a usted, a su grupo. A continuación, el grupo Rubicón. Nuestro grupo de neurogastroenterología y motilidad al servicio de fisiología digestiva de Good Medica hizo este trabajo que se llama utilidad de la impedancia del segmento contráctil esofágico distal, medida por manometría de alta resolución para diferenciar reflujo patológico de trastornos motores, de trastorno funcional esofágico, bajo el seudónimo de Rubicón. Vamos a empezar por decir que la pH impedancia con catéter de 24 horas es el método de elección para el diagnóstico de la ERGE cuando no hay objetividad de reflujo en la endoscopia o cuando hay falla al tratamiento. Sin embargo, este método tiene muchas limitaciones, la intolerancia, porque vas a tener un catéter 24 horas metido entre la nariz y el estómago,
la imprecisión por el desplazamiento del catéter, que es otro factor, y algo muy importante, que es que la enfermedad no siempre tiene la misma intensidad. Hay variabilidad de día al día y uno puede medir el estudio un día que el paciente tenga un día bueno y ser un falsamente negativo. La impedancia basal, que es un método para medir la integridad epitelial, se mide también por la pH impedanciometría de 24 horas. Sin embargo, los valores de la impedancia también pueden afectarse por contacto intermitente entre los sensores del catéter y la mucosa y por la presencia de aire y líquido dentro del lumen esofágico. Entonces, con esto nos dimos a la tarea de evaluar la impedancia de la mucosa con un marcador novedoso, que es evaluarlo a través de la manometría esofágica. La manometría esofágica también puede medir la impedancia del segmento contráctil esofágico distal. Y recordemos que la manometría es un examen que no dura 24 horas, dura 20 minutos. Entonces, en este segmento que ven aquí, que es el segmento contráctil esofágico distal, el catéter, puede quedar en contacto permanente cuando el esófago está apretado con el cuerpo esofágico. En ese momento la impedancia esofágica puede ser medida. Y entonces, este parámetro novedoso, lo utilizamos como un predictor para ver cómo se correlacionaba con los métodos normales de la impedancia. Entonces, el objetivo es evaluar la correlación entre la impedancia del segmento contráctil medida por manometría y los parámetros convencionales de una pH impedanciometría de 24 horas, que son el tiempo de exposición ácida, la impedancia basal nocturna media y el número de eventos de reflujo. Y con este parámetro, en vista de que todos los pacientes se les hicieron ambos exámenes, definir si esto tiene una capacidad discriminatoria entre los pacientes funcionales y los verdaderos pacientes con reflujo patológico. La metodología pues es un estudio transversal en la que incluyeron pacientes a los que se le hicieron ambos estudios y se le hace un análisis bivariado de las variables de predicción y las de desenlace, y se usa un modelo de regresión lineal de Pearson para evaluar la correlación entre la impedancia del segmento contráctil esofágico distal y los parámetros de la impedancia de la pH impedanciometría convencional de 24 horas. La ventaja es que todos estos tienen variables que son continuas, entonces se pueden hacer análisis estadísticos que son muy precisos. Se hizo también una curva ROC para evaluar el punto de corte de este nuevo parámetro que se evaluó a 1 centímetro y a 3 centímetros del esfínter esofágico inferior, y con ese punto de corte se eligió el que tuviera mejor rendimiento para ver el área bajo la curva y la sensibilidad y especificidad que podría brindarnos. Se incluyeron pacientes con síntomas esofágicos sugestivos de Erge, pirosis, regurgitación y o dolor torácico, todos adultos, pH impedancia sin IVP en los 7 días previos y manometría esofágica de alta resolución bajo protocolo de Chicago 4, y criterios de exclusión a los que no cumplían esto, pero excluimos disfagia intencionalmente para que no tuviéramos de pronto algún paciente incluido con una posible esofagitis eosinofílica. También los pacientes que tuvieran diagnóstico endoscópico confirmatorio de reflujo o desórdenes esofágicos. Definimos el reflujo patológico como un tiempo de exposición ácida mayor a 6 o uno en rango limítrofe de 4 a 6, pero con valores adicionales que fueran anormales, y trastorno funcional esofágico cuando los resultados de la pH impedancia eran normales. En todos los estudios se comparó la impedancia del segmento contráctil esofágico distal con el gol estándar, que es la pH impedanciometría. Incluimos 58 pacientes porque los criterios de selección fueron muy estrictos. En todos los pacientes tenían endoscopia normal y a todos los pacientes se les hicieron ambos estudios, pHimetría de 24 horas y manometría esofágica de alta resolución. Estas son las características demográficas y la prevalencia de los síntomas. Tenemos a la izquierda trastorno funcional esofágico y a la derecha reflujo patológico. Trastorno funcional esofágico fueron aquellos pacientes con los síntomas y con ambas pruebas negativas. Vemos que no hay diferencia ni en la prevalencia de los síntomas ni tampoco en las variables demográficas. Pero vean aquí qué interesante, los datos de impedancia que están arriba, por supuesto, son diferentes entre los funcionales y entre los patológicos. Pero ¿qué pasa en la manometría de alta resolución, que es un examen que no está hecho para el diagnóstico de reflujo? Este nuevo parámetro encontró que la impedancia del segmento contráctil esofágico distal medida a 1 centímetro y a 3 centímetros se correlacionaba fuertemente con los valores, era muy diferente, era más bajo en los pacientes con reflujo patológico versus los pacientes con trastorno funcional, lo que indica que hay una linealidad con respecto a que la evaluación de la integridad
epitelial medida por manometría esofágica sí puede tener alguna forma de predicción del reflujo patológico. Y vean qué interesante, a 1 centímetro la diferencia entre funcional y patológico, los valores están medios en ohms a la derecha, y a 3 centímetros también es diferente. Lo hicimos así para ver cuál de los dos niveles era con mayor área bajo la curva y cuál nos servía más para predicción de nuestro modelo. Y esta es la curva de correlación lineal de Pearson, donde vemos que el tiempo de exposición ácida que está aquí, el tiempo de exposición, el tiempo de exposición ácida y la impedancia basal nocturna media de la pH-impedanciometría convencional se relaciona directamente y de forma apropiada con el comportamiento de la impedancia del segmento contráctil esofágico distal. Esta es la matriz de correlación de Pearson, donde se encuentra significancia para todas las asociaciones, y en nuestra curva ROC encontramos que un valor de 877.5 tenía un área bajo la curva de 0.70 para la predicción de nuestro modelo de reflujo patológico, con una sensibilidad de 77, que es una capacidad discriminatoria que yo considero apropiada, sobre todo útil, cuando un paciente está en zonas grises. En conclusión, este nuevo parámetro, la impedancia del segmento contráctil esofágico distal, es un método novedoso para estudiar la integridad epitelial, se correlaciona de manera apropiada con los parámetros convencionales para el estudio de reflujo patológico y puede discriminar a los pacientes con y sin reflujo, y esto puede aplicarse clínicamente a pacientes remitidos para manometría esofágica con síntomas. La ISET, que es la forma en que llamamos a este parámetro, puede tener utilidad para el diagnóstico de la ERGI, ya que son simples de obtener y pueden complementar la evaluación diagnóstica cuando métodos convencionales son inconclusos o sencillamente no se pueden aplicar porque el paciente no lo tolera. Vean ustedes, un examen que dura 20 minutos tiene una capacidad de predicción con un área bajo la curva de 77, de una enfermedad que es altamente prevalente. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una de las enfermedades del siglo XX, y creo que esto, que es algo que tiene pocos estudios en la literatura, es algo importante. Se ha hecho con grupos de control y se ha hecho para pacientes con Barrett, pero esta es la primera vez que se evalúa de forma sistemática entre pacientes funcionales y con reflujo patológico. Mil gracias. Muchas gracias, doctor Pineda, por su presentación. Continuamos con el siguiente estudio con seudónimo Ribereños. Mil gracias al comité organizador. Para mí es un honor estar en esta final del Premio Nacional de Gastroenterología 2024. Nuestro trabajo de investigación es genotipificación del Helicobacter pylori de aguas del río Bogotá y biopsias de pacientes colombianos. El seudónimo es Ribereños. Los autores son mi persona, la doctora Filson Vesga y Alba Tres Palacios, de la Facultad de Ciencias y Biología Molecular de la Universidad Javeriana. H. pylori fue descubierto en 1983 y hoy, 2024, no se sabe todavía cuál es exactamente el método o la forma en que se transmite al ser humano. Se ha presumido que existe una posibilidad que el agua limpia sea contaminada con heces y esa agua contaminada la ingiere el ser humano y adquiere la bacteria viable y lo infecta. Eso está muy controvertido a nivel mundial. También se ha estimado que puede ser transmitido a partir de ciertos alimentos y eso no se ha probado y hasta el momento no se ha verificado. También se presume que animales contagiados, si su carne es consumida, no estando totalmente cocinada, se puede adquirir el Helicobacter pylori y no se ha demostrado. Tampoco se ha demostrado y se ha descartado la posibilidad que los utensilios puedan transmitirla, pero lo que sí está claro es que se adquiere el Helicobacter pylori en el seno de la familia en los primeros 5 a 10 años de la vida, 2 a 10 años de la vida, pero no se sabe tampoco con exactitud cómo se adquiere. H. pylori ha sido 2 veces enlistado como candidato contaminante del agua potable por la Agencia Internacional de Medio Ambiente. Esta agencia que protege el medio ambiente consideró en 2015 que H. pylori podía ser un perfecto marcador del agua adecuadamente potabilizada para el consumo humano. Y en el 2022 nuevamente ratificó esa posibilidad e instó a que en el mundo se hicieran investigaciones para ver si de esa manera se podría incluir como un marcador de insuficiente tratamiento del agua. Con base en lo anterior, nuestro grupo hace 8 años inició el trabajo, cuya parte número 3 se presenta en este congreso. Hace algunos años, con base en este concepto, se tomaron aguas del río Bogotá, 155 muestras, una muestra semanal,
Se tomaron 155 muestras del agua del acueducto de Bogotá inmediatamente antes de ser enviada a los hogares. Ya estaba potabilizada y tratada para que fuera consumida. Se hicieron más de 300 cultivos, H. pylori creció, pero no pudo recuperarse. 35% del agua del río Bogotá tuvo identificación molecular de H. pylori y también el agua del acueducto de Bogotá tuvo esta verificación molecular. Sin embargo, no pudo aislarse. Con base en lo anterior, la próxima etapa nuestra fue verificar, caracterizar y determinar, esta es la pregunta más importante de investigación, si las cepas de H. pylori presentes en unos puntos específicos y estratégicos del río Bogotá tenían concordancia genética con las cepas de H. pylori que habían sido aisladas de pacientes que viven ribereños a los sitios donde tomaron las muestras del río Bogotá y determinar si las formas infectantes de H. pylori pueden ser enviadas al estómago de los individuos que viven ribereños a ese río Bogotá. Los materiales y métodos para estar absolutamente seguros de que lo que se está identificando es Helicobacter pylori, elegimos genes constitutivos que están presentes en todas las bacterias y específicamente elegimos el gene BAC-A. Todos los H. pylori hasta hoy día identificados en el mundo tienen gene BAC-A. Ese gene BAC-A o citotocina baculizante tiene un impacto tremendo en la aparición de cáncer y otras complicaciones de la infección por H. pylori. Para este gene BAC-A se diseñaron primers específicos capaces de identificar todas las variantes conocidas, garantizando que cualquier cepa presente podría ser detectada. Y elegimos un antibiótico para ser también estudiado y fue la resistencia a la claritromicina, porque esta resistencia tiene particularidades que lo hacen absolutamente importante para identificar H. pylori. Uno es que el gen que codifica para la resistencia a la claritromicina está presente en doble copia del genoma, hay 2 alelos, y amplificando este gen por PCR se puede confirmar con alto grado de certeza que lo que está ahí presente es Helicobacter pylori. La metodología utilizada para la secuenciación genética son los métodos a nivel mundial verificados y comprobados por los respectivos autores y son hoy día el estándar mundial para este tipo de clasificación molecular. Los puntos que se eligieron están representados aquí, fueron 9 municipios. La razón es que está en un sitio estratégico de la parte alta del río Bogotá y de cada pueblo de estos también se eligieron los pacientes que eran ribereños, se tomó endoscopia digestiva y se determinó la similitud molecular entre el agua y la que está presente en el estómago de los individuos. Se tomaron 51 muestras del río Bogotá, una muestra semanal, porque estas muestras tienen un protocolo absolutamente complejo y riguroso de verificación, y se tomaron muestras de biopsias, 24 pacientes, 24 set de biopsias, con un endoscopio Olympus 170 o 180 y bajo sedación. Los resultados son los siguientes. De 75 muestras, incluyendo pacientes y muestras del río Bogotá, en 33 se identificó H. pylori molecularmente. En el río Bogotá, 21 de 51 muestras, que da 41.17%, había presencia de material genético de Helicobacter pylori. Y en los individuos había material genético identificado por biopsia en el 50% de los pacientes. En el cultivo se ve como en esta caja de cultivos hay millones o miles de colonias de microbios que han crecido. Sin embargo, ninguna de esas colonias es de Helicobacter pylori. Millones de bacterias están presentes en el río Bogotá. Son bacterias con un crecimiento mucho más rápido que el de H. pylori y no obstante ser un medio exclusivo para H. pylori, es tanta la cantidad de bacterias que pueden competir por los nutrientes y crecer. En esta flecha se identifica una colonia macroscópicamente típica de que es H. pylori. Sin embargo, este material y cada una de las 51 muestras fueron enviadas a Corea para verificar inicialmente si es cierto que esto es Helicobacter pylori y esa caracterización molecular, una secuenciación adicional del gene BAC-A y hacer la clasificación taxonómica del Helicobacter pylori. Una vez con esas muestras que nos han verificado en Corea, que es Helicobacter pylori, el grupo de biólogos moleculares se propusieron aquí secuenciar los genes y cuando la homología entre ambas fuentes era más del 98%, estábamos seguros que era H. pylori positivo y se continuaron los estudios adicionales de caracterización molecular. Estas son las colonias típicas que crecieron en los pacientes
de las biopsias obtenidas por endoscopia. 50% de los pacientes tuvieron cultivos positivos y recuperable H. pylori de las mismas. Los genotipos de virulencia de H. pylori en muestras del río Bogotá es altamente variable. Hay múltiples tipos de Helicobacter pylori. Doctor Otero, un minuto. Y el más frecuente es eso. Y aquí se ve cómo cuando se comparan uno con el otro son exactamente iguales. Las conclusiones nuestras en este trabajo son las siguientes. En el río Bogotá, los genotipos de virulencia son altamente heterogéneos y son similares. El 100% de las muestras fueron fenotipo de la claritromicina no resistente. 25% de los seres humanos tienen claritromicina resistente. Es el primer estudio colombiano y primer estudio en el mundo que identifica DNA H. pylori en individuos ribereños a un río, y algo importante es que en este río probablemente no infecta al ser humano, sino que el ser humano contamina el río. Y esta es nuestra hipótesis final. El DNA de H. pylori presente en el agua proveniente de heces puede ser incorporado al DNA de H. pylori presente en el estómago del individuo, y de esa manera, por una alteración que se llama transformación horizontal, H. pylori del huésped puede recoger genes de resistencia y asimismo factores de virulencia como el CAC-A y ser un cáncer. H. pylori adquirió el gen CAC-A del ambiente. Y esto hace parte del One Health, en que debe haber un equilibrio entre el ser humano, el medio ambiente y los animales. Y eso impediría hacia el futuro que aparecieran superbacterias y superhelicobacter resistentes a todo. Este trabajo fue apoyado por mi ciencia. Muchas gracias, muy amables por su atención. Muchas gracias, doctor Otero. Felicitaciones a usted y a su grupo. El siguiente trabajo lo presenta 1, 2, 3. Por favor, en aras del tiempo, se prepara microbiota para que tenga lista la presentación, y por último, refluja. Así una vez termina el siguiente expositor, estén listos. Listo. Continúen. Listo. Nuevamente yo, pero ya respiré, tranquilos. Bueno, entonces vamos a continuar presentando los resultados de nuestro grupo de Medellín, esta vez con el proyecto Cáncer de esófago posendoscopia, análisis crítico de los aspectos clínicos endoscópicos y su impacto en la sobrevida. Su seudónimo es 123, nuevamente pues estos son los autores, sobre todo mi profesor, el doctor Rodrigo Castaño. Quisiera empezar aclarando por qué se llama 123, y esto es porque este tercer artículo nos recuerda a la Divina Comedia con sus 3 libros, en donde pasamos desde el purgatorio, el infierno y el paraíso. Para nosotros, quizás el viaje fue al revés, donde empezamos con el paraíso del cáncer gástrico, donde tuvimos unas tasas de 8.2, pasando por el purgatorio en el cáncer colorectal posendoscopia, donde nos acogimos a las recomendaciones de la Asociación Americana de Gastroenterología, y llegamos al infierno de las contradicciones en el cáncer de esófago posendoscopia, pues los autores nos han colocado de acuerdo si debemos tener en consideración el esófago de Barrett displásico o no, pero al final, como dice Dante en su libro, vamos a obtener el fin mayor fue alcanzado. Entonces, ¿por qué es importante continuar hablando del cáncer esofágico? Entonces, su incidencia sigue en aumento, y a pesar de todos los avances que hemos hecho en diferentes aspectos, sigue teniendo una sobrevida muy baja, a 5 años menor al 20%, aún a pesar de todos los avances en tanto en quimioterapias, manejos quirúrgicos. Y eso hay que prestar atención, especial atención a los programas de cribado, pues si logramos enfatizar o hacer una mejoría en estos programas de cribado, pues eventualmente podríamos tener unos mejores resultados en cuanto a sobrevida y estar haciendo unas intervenciones más tempranas. También recordemos que los factores de riesgo usuales siguen en aumento dado a nuestra urbanización de la civilización. Y específicamente, pues el cáncer de esófago posendoscopia, tenemos que esto fue un término recientemente adicionado por la AGA, y ellas también recomiendan el uso del término neoplasia posendoscopia, que este término realmente incluye lo que es la displasia de alto grado y el adenocarcinoma esofágico como tal. Dentro de los factores que ellos mencionan de por qué se puede pasar una lesión en una endoscopia, están los mencionados acá en la presentación.
Y también mencionan que tenemos que tener en cuenta estas tasas que ya están establecidas por la literatura de detección de neoplasias en esófagos de Barrett, como el 7%, y neoplasias posendoscopias, como el término acá anteriormente mencionado. Pero lo que no sabíamos hasta ahora es cuál es realmente la tasa de ese cáncer de esófago posendoscopia. Entonces, por eso traemos nuestro proyecto, cuyo objetivo fue determinar la tasa del cáncer de esófago posendoscopia, comparando las características demográficas, clínicas, endoscópicas, evaluando la prevalencia del esófago de Barrett en ambas cohortes y analizando también la detección del cáncer posendoscopia en las diferentes ubicaciones anatómicas del esófago. Esto fue un estudio observacional, analítico, longitudinal, de cohortes ambispectivo, que incluyó a aquellos pacientes que tenían un diagnóstico histológico de cáncer de esófago y se les hizo un diagnóstico, un seguimiento prospectivo. Estos fueron pacientes que fueron atendidos por cirujanos oncólogos o gastrointestinales en Medellín en julio del 2012 a junio del 2023 en 3 centros clínicos con vocación oncológica. Entonces, ¿cómo se hizo? Llegaron los pacientes a los centros clínicos, tenían diagnóstico de cáncer de esófago, se revisaba la historia clínica y se incluyeron aquellos que en menos de 3 años habían tenido una endoscopia previa sin ningún hallazgo aparentemente pues reportado y que sin ningún tipo de hallazgo. Y a estos pacientes se les revisaba el resto de antecedentes y se les revisaba exhaustivamente todos los exámenes que tuvieran para tratar de ver qué alteraciones podrían haber tenido y por qué se habían podido de pronto haber pasado. Dentro de los criterios de exclusión se excluyeron todos aquellos pacientes que tenían esófago de Barrett con o sin displasia, aquellos pacientes que ya tenían un diagnóstico de cáncer esofágico previo, aquellos pacientes con acalasia, con adenocarcinomas de la unión gastroesofágica, un CIWAR 3, o pacientes que no tenían seguimiento en los centros que estamos mencionando y aquellos pacientes que habían perdido más del 10% de los valores. Estas fueron nuestras pruebas estadísticas. Para las variables descriptivas, los análisis comparativos y al final el análisis de la sobrevida con las curvas de Kaplan-Meier. Al final entonces, después de la revisión, tuvimos 509 pacientes, de los cuales, aquí están las razones por las cuales se excluyeron, se incluyeron 473 pacientes, de los cuales 31 de estos pacientes que tenían cáncer de esófago tenían endoscopias previas en menos de 3 años con hallazgos reportados aparentemente falsamente como negativos o como ningún tipo de alteración y 442 detectados como tal. ¿Qué es lo importante entonces de nuestros resultados? Los pacientes que tenían cáncer de esófago posendoscopia tenían mayor historia de esófago de Barrett que no había sido reportado y comparado con los pacientes que tenían el cáncer de esófago diagnosticado como tal. También hay que resaltar que los pacientes que tenían cáncer posendoscopia no tenían signos de alarma, es decir, era más fácil que se nos pasaran estos pacientes porque no mencionaba, no tenían ninguna clínica florida con respecto a los pacientes que tenían pues cáncer detectado. Y claro, digamos que al ser lesiones más sutiles, que por eso quizás se pudieran haber pasado, el TNM o la clasificación histológica, la clasificación como tal era un TNM menor y la ubicación, que también es muy importante resaltar esto, que fue más proximal. Entonces los resultados significativos de nuestro estudio es los pacientes con cáncer de esófago posendoscopia tienen mayor antecedente de Barrett, lesiones en el esófago proximal, no tienen síntomas de alarma y tienen estadios más tempranos. Cuando hablamos de la sobrevida, realmente al analizar la curva de Kaplan-Meier, vemos que no hay una diferencia estadísticamente significativa en ella, pues porque al ser unos estadios más tempranos realmente no impacta de forma negativa en la sobrevida de estos pacientes. Y también hay que mencionar, cuando hacemos la discusión empezamos a mirar la literatura actual y realmente vemos una alta heterogeneidad en todos los artículos que están publicados. Entonces no hay un consenso realmente, o no había un consenso que nos permitiera a nosotros establecer cuál era esa tasa real de cáncer de esófago posendoscopia. Dentro de las limitaciones del estudio, es un estudio retrospectivo, quizás el número de pacientes, si bien no es despreciable, tampoco es el más amplio. Un minuto. Los centros oncológicos fueron centros terciarios de referencia. Hubo la variabilidad de la endoscopia al ser de varios autores, pues la técnica siempre podía ser diferente y fue un seguimiento a mediano plazo. Entonces, ¿para qué o cuál es el principal resultado de este estudio? Es
hacernos una reflexión de la calidad de la endoscopia, sobre todo el tiempo y sobre todo la vigilancia de las lesiones proximales, cómo estamos sacando el endoscopio y por qué se nos están pasando las lesiones que quedan en la parte proximal, por qué no nos estamos deteniendo lo suficiente. Y en aquellos pacientes que tienen algún grado de historia de Barrett, debemos dedicarnos ese minuto que dicen por cada centímetro de Barrett la literatura. Listo, y aquí está la infografía final de nuestro artículo, recordando que esta imagen es de un mismo paciente con una diferencia de 18 meses. Esto es inaceptable hoy en día y no nos debería pasar. Y al final, este es el final de nuestra trilogía, donde tenemos unas tasas de cáncer gástrico de 8.2, cáncer colorectal posendoscopia de 6.9 y cáncer esofágico de 6.6. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Seguimos con el estudio seudónimo microbiota. Ok, buenas tardes, soy el doctor Faruk Hernández, vengo representando el grupo de la Universidad de Cartagena. Nuestro trabajo se denomina Impacto en la calidad de vida de pacientes con síndrome de intestino irritable y sobrecrecimiento bacteriano tratados con rifaximina. Pues el vacío de conocimiento es que no se disponen de estudios que hayan estimado el efecto de la rifaximina sobre la calidad de vida utilizando Roma 4. Existían de Roma 3, pero Roma 4 no existe y tampoco la dosis recomendada por la FDA. Recordemos que la FDA con los estudios Target 1, 2 y 3 sugiere que y recomienda utilizar la dosis de 550 miligramos cada 8 horas por 14 días. Entonces nuestra pregunta de investigación era, la rifaximina a dosis de 550 miligramos cada 8 horas por 14 días en pacientes con diagnóstico de síndrome de intestino irritable por criterio Roma 4 y SIBO, esto generaría mejoría en la calidad de vida y generaría mejoría en la parte clínica del paciente. Y para esto lo que nosotros hicimos fue que incluimos una corte de pacientes entre 18 y 75 años con criterio de Roma 4 para síndrome de intestino irritable y el diagnóstico de SIBO lo hicimos por test de hidrógeno expirado con lactulosa que tuviera más de 20 partes por millón de la medición basal a los 80 minutos. ¿Qué utilizamos para medir la calidad de vida? Una encuesta específica para síndrome de intestino irritable que es el IBS, 34 preguntas, solicitamos el permiso de Estados Unidos para poderlo utilizar, 100 es la mayor calidad de vida posible, 0 es que no tiene nada de calidad de vida y las variables que utilizamos fueron las mismas del estudio del IBS, utilizamos la medición de síntomas midiendo la escala por una medición de escala visual análoga en donde el paciente 0 es que no se siente para nada ese síntoma y 10 es el peor síntoma de su vida en los que están ahí mencionados. Evaluamos los subtipos clínicos que teníamos en nuestra población, las comorbilidades, las medidas antropométricas y sociodemográficas. Tabulamos la información y nuestros resultados, ¿cuáles fueron? Utilizamos una corte de 246 pacientes, de los cuales fueron elegibles 154 que firmaron consentimiento, se les hizo test de hidrógeno expirado, a los cuales se les midió calidad de vida, se les midió intensidad de síntomas. De estos tuvimos dos grupos, 76 positivos para SIBO y 78 que fueron negativos. De estos 76 positivos para SIBO, se les dio tratamiento con rifaximina, la dosis recomendada por la FDA, y 71 culminaron el estudio. De la corte global de nuestro estudio, ¿qué podemos concluir? Que hay una alta prevalencia de la población femenina, 81.8% de nuestros pacientes eran mujeres con síndrome de intestino irritable, que el estrato en nuestro medio no parece influir mucho, que la edad era 48.6 años y que en la corte global el síndrome de intestino irritable tipo diarrea es el subtipo más frecuente. Pero cuando graficamos la información, siempre que hablamos de SIBO, pensamos en diarrea y si observamos la primera columna, los positivos, o sea los pacientes con SIBO son los azules, vemos que la distribución de estreñimiento es prácticamente homogénea y que la diarrea representa más a los no SIBO, mientras que los pacientes con SIBO tienen un patrón más común de tipo mixto. Ahora bien, cuando miramos la calidad de vida global de estos pacientes, observamos que lo que más impactaba son los subtipos de preocupación de la salud y evitación de alimentos. ¿Y ahora qué voy a comer? ¿Y será que si como me engordo? ¿Será que si como se me hincha la barriga? Y lo que menos influenciaba a estos pacientes era la parte sexual. Si observamos las dos clasificaciones, es prácticamente homogéneo. Pero cuando hicimos la descripción comparativa de síntomas, vemos que los pacientes con sobrecrecimiento bacteriano, que es la columna que dice positivo, todos los síntomas eran mayores que los que no tenían sobrecrecimiento bacteriano, dentro de los cuales eran estadísticamente significativos la distensión abdominal y los flatos. Ahora bien, cuando comparamos esto y hicimos, listo, ahora vamos a evaluar antes de tratamiento y después de tratamiento, observamos en la primera columna que son los pacientes pretratamiento y posttratamiento, vemos que en todo la calidad de vida se aumentó posterior del tratamiento. Y si observamos la diferencia de media, donde más hubo diferencia es la preocupación por salud, que aumentó casi en 20 puntos la calidad de vida y la disforia, mientras que y la evitación de alimentos también en 17 puntos. Si observamos, estos resultados fueron estadísticamente significativos
significativo. Y cuando vemos la corte total, se aumentó en 15 puntos la calidad de vida antes y después del tratamiento de rifaximina. Ahora bien, si lo graficamos, observamos en naranja los pacientes después de tratamiento y lo que vemos es que hay una homogeneidad en los resultados en que después del tratamiento con rifaximina todos los pacientes mejoraron la calidad de vida en todas las evaluaciones por subescala. Ahora, cuando utilizamos la medición de la parte de síntomas del paciente, también vemos en pretratamiento, todo es mayor la columna pretratamiento que si la comparamos con posttratamiento, lo cual quiere decir que homogéneamente todos los síntomas evaluados en los pacientes disminuyeron. Y si observamos, todas las P son estadísticamente significativas. En donde más hubo disminución fue en la distensión abdominal, en la hinchazón y en la presencia de flatos. Si graficamos la información, en naranja tenemos el posttratamiento, observamos que también hay homogeneidad en los resultados. Después de tener el tratamiento, todos los pacientes con sobrecrecimiento disminuyeron los síntomas. Ahora bien, hicimos un análisis univariable para poder determinar cuál de estas variables podría influir en que al paciente le fuera bien a la hora de consumir un tratamiento para sobrecrecimiento o le fuera mal. Y de esto obtuvimos resultados interesantes. A mayor edad que el paciente tenga, hay menos probabilidad que al paciente le vaya bien con un tratamiento con rifaximina. Y el solo hecho de que el paciente sea hombre disminuye la probabilidad de un tratamiento exitoso con rifaximina. Pero también encontramos cosas interesantes. Pacientes que tienen subtipos o que tienen síntomas floridos como distensión, estreñimiento e hinchazón pueden tener un mejor pronóstico para esto. Y de aquí es súper interesante que el estreñimiento, volvemos a decirlo, en nuestro medio se da mucho en los pacientes con sobrecrecimiento y a veces no lo sospechamos. Cuando hicimos ahora, este fue el univariable, después hicimos regresión lineal de estos resultados para obtener como variables independientes que solamente como variable independiente pudiera generar una alteración de resultado con tratamiento de rifaximina y se corrobora que a mayor edad hay menor probabilidad que le vaya bien con el tratamiento parasivo y que el sexo masculino sigue imponiéndose como un factor negativo. Pero ya en los síntomas a mayor distensión vamos a tener un tratamiento más prometedor con rifaximina. Ahora, en conclusión, teníamos una corte de 154 pacientes. De estos 154 pacientes, 76 pacientes fueron positivos para sobrecrecimiento bacteriano y 78 pacientes fueron negativos. Ambos les medimos calidad de vida y si observamos es homogéneo los resultados. Ambos les medimos intensidad de síntomas y observamos que los pacientes con sobrecrecimiento tenían unos síntomas más floridos o más intensos que los que no tenían sobrecrecimiento. A este grupo de pacientes con SIBO le hicimos tratamiento con rifaximina y ¿qué obtuvimos? Obtuvimos un aumento en la calidad de vida, una mejoría de la calidad de vida notable, pero también una reducción significativa de los síntomas en estos pacientes. Quisimos ir más allá. ¿Cuántos de estos pacientes verdaderamente mejoraron y en qué porcentaje mejoraron su calidad de vida? Y la mejoría fue un 73.2% al tener el tratamiento. Y 26.7% no mejoraron. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos dicho que habíamos demostrado que en el análisis multivariable la edad y el sexo masculino eran factores que no eran prometedores para esto? Este grupo de pacientes, 42% eran hombres, 75% eran mayores de 50 años y su predominio no era distensión. Entonces, disminuyó en 50% los síntomas y mejoría en 73.2%. En conclusión, en nuestro estudio pudimos determinar que con rifaximina 550 miligramos cada 8 horas mejoraba la calidad de vida en 73.1% de los pacientes, disminuía los síntomas en un 50% de los pacientes, que la distensión se identificó como un predictor independiente de mejoría y que la edad y el sexo masculino son predictores independientes de no mejoría. Obviamente, estos hallazgos deben confirmarse con ensayos clínicos controlados aleatorizados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Felicitaciones por su trabajo, a usted y a su grupo. Vamos a finalizar con Reflu-IA. Nuestro concurso finaliza con esta presentación. Buenas tardes. De manera abreviada, el título de nuestro trabajo de investigación es Inteligencia Artificial en el diagnóstico endoscópico de enfermedad por reflujo gastroesofágico erosivo. Acá una breve descripción de los autores. Hace algunos meses se publica el Consenso de Lyon 2.0, el cual brinda parámetros objetivos para el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Dentro de su actualización se incluye la esofagitis grado B o superior como un criterio objetivo para el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sin embargo, es llamativa la variabilidad interobservador que se puede presentar en este tipo de pacientes. En este aspecto, la inteligencia artificial es una herramienta válida que nos puede apoyar para disminuir dicha variabilidad interobservador. Acá es importante tener en cuenta lo siguiente.
El desarrollo de investigación utilizando métodos de inteligencia artificial viene en aumento. Sin embargo, la calidad metodológica de la mayoría de estos estudios aún presentan deficiencias importantes. Es por esto que surge la iniciativa Tripod AI, la cual brinda lineamientos de calidad en las investigaciones que involucren inteligencia artificial aplicada. Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de nuestro trabajo fue desarrollar un modelo de inteligencia artificial que permita discriminar esofagitis erosiva grado A de la B o superior por imágenes de endoscopia, su validación interna y externa correlacionándolo con hallazgos de apiachimetría esofágica de 24 horas, esto enmarcado en parámetros de calidad según las recomendaciones de la guía Tripod. Vamos a revisar la metodología para cumplir con nuestro objetivo. Tanto para el desarrollo del modelo de inteligencia artificial como para su validación, tuvimos en cuenta las recomendaciones de la guía Tripod. Acá está la lista de chequeo, la cual se tuvo en cuenta en el desarrollo del protocolo y en la ejecución del proyecto. En esta diapositiva ilustramos un esquema general para el desarrollo de un modelo de inteligencia artificial en el cual se destaca la obtención de los datos, la depuración y preparación de los mismos, el entrenamiento del modelo y la evaluación del performance del mismo. En cuanto al primer paso, la obtención de los datos, estos fueron imágenes de endoscopia en los cuales se precisaba la unión esofagogástrica y las estructuras que la conforman. Las imágenes para el desarrollo del modelo fueron tomadas de la base de datos de libre acceso Hipercabashir. Acá se ilustra las imágenes que fueron tomadas para el desarrollo del modelo. Cada imagen de la diapositiva anterior viene asociada con una etiqueta que la permite clasificar como esofagitis erosiva grado A o esofagitis B o superior. Las imágenes incluidas debían permitir una adecuada visualización de la unión esofagogástrica. Excluimos las imágenes que tenían mala calidad o que tenían presencia de artificios, sombras, burbujas, que no permitían evidenciar adecuadamente la unión esofagogástrica. Este conjunto de imágenes fueron divididas en dos grupos, uno para realizar el entrenamiento del modelo y otro para realizar la prueba del modelo, es decir, su validación. El desenlace de interés era la presencia de una esofagitis erosiva grado B o superior de la clasificación de Los Ángeles en la imagen de endoscopia. Para el desarrollo del modelo presentamos las imágenes de entrenamiento a una red neuronal convolucional en la plataforma Microsoft Azure, indicando cada imagen a qué tipo de esofagitis correspondía. Posteriormente, cuando el modelo estuvo entrenado, se presentaba la imagen sin la etiqueta y se evaluaba cómo la clasificaba el modelo y si la clasificaba adecuadamente. Posteriormente, realizamos cálculos de curva ROC para evaluar el desempeño del modelo, análisis de sensibilidad, especificidad y precisión. Estos análisis se realizaron en EPIAT y R. Pero adicional a eso, quisimos validarlo externamente. Esto se hizo con imágenes de endoscopia realizadas en nuestra institución entre el año 2018 a 2023. Las imágenes eran imágenes de endoscopia en las cuales se lograra visualizar adecuadamente la unión esofagogástrica, pero adicional a eso, los pacientes debían contar con una pH-metría sin inhibidor de bomba de protones del mismo día del examen de endoscopia. El propósito fundamental de la validación externa era comparar nuestro modelo con el gold estándar para el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico, como lo es la pH-metría esofágica de 24 horas. Adicionalmente, como la imagen de endoscopia ya tenía una clasificación del tipo de esofagitis por el endoscopista, esto nos permitió comparar el desempeño diagnóstico del modelo de inteligencia artificial con el ojo del endoscopista. Vamos a ver los resultados. Del total de imágenes de la base de datos de Hipercabashir, un total de 663 imágenes se revisaron, se excluyeron 480 por mala calidad, se incluyeron en el desarrollo del modelo 129, se probó en la validación interna con 52 imágenes y se validó con 56 imágenes. Estos son los resultados de la validación interna. Vemos cómo el modelo logró una precisión del 98%, una especificidad del 100%, con una sensibilidad del 95% y el área bajo la curva ROC fue del 97%. Acá vemos la curva ROC, que es una curva ROC casi perfecta, pero precisamente esta es una de las grandes críticas de los modelos de inteligencia artificial, y es que en la validación interna dan unos desempeños diagnósticos impresionantes y cuando se aplican a la utilidad clínica cotidiana, el desempeño diagnóstico es más modesto. De ahí lo importante de la validación externa, que es lo que vamos a ver a continuación.
En los resultados de la validación externa, la precisión del modelo fue del 83%, la especificidad del 96%, con una sensibilidad del 69%, el área bajo la curva ROC fue de 0.82, y cuando lo comparamos con el desempeño diagnóstico del endoscopista, la precisión fue del 76%, con una especificidad del 93%, una sensibilidad del 57%, y el área bajo la curva ROC fue de 75%. Acá vemos la comparación de las dos curvas ROC, estando superior la del modelo de inteligencia artificial, 7 puntos por encima, que el modelo que logró diagnosticar el endoscopista. En estos gráficos de cajas y bigotes vemos cómo el modelo de inteligencia artificial logra clasificar las imágenes con mayor tiempo de exposición al ácido y mayor número de reflujos. El criterio diagnóstico de reflujo fue un tiempo de exposición al ácido mayor al 6%. ¿Cómo se debería interpretar el modelo? Este es un ejemplo en el cual le presentamos al modelo una imagen de endoscopia y el modelo lo predice como una esofagitis erosiva grado A. La manera en la cual se debería interpretar esto es la siguiente. En ausencia de IVP, la imagen tiene un 99% de probabilidad de asociación con una esofagitis erosiva grado A, con un tiempo de exposición al ácido esperado en pH-metría de 3.3% y una desviación estándar de más o menos 2.5%. En conclusiones, desarrollamos un modelo basado en redes neuronales convolucionales para clasificar esofagitis erosiva grado A del labio superior mediante imágenes de endoscopia. Nuestro modelo brinda una precisión de 83%, una sensibilidad de 69% y una especificidad de 96% con un área bajo la curva ROC de 0.82. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Quiero agradecerle a los profesores internacionales que han colaborado en la evaluación de nuestros trabajos y quiero invitar a los autores a que envíen sus artículos completos a la Revista Colombiana de Gastroenterología. Recuerden que afuera hay muchas revistas depredadoras, les van a cobrar, nosotros no cobramos. Y además vas a tener una edición espectacular en español y en inglés. Próximamente les daremos buenas noticias. Bueno, un aplauso para ustedes mismos, para todos los que presentaron trabajos. Recuerden aquellos asociados activos que se inscribieron para venir a premios de la academia. No sé si ya pasaron por su boleta, pero los esperamos esta noche a la noche de gala con corbatín y con vestido largo. Bienvenidos los asociados activos que se inscribieron. Bueno.